Buenos días, esto es Mentoría Educativa. Mi nombre es Verónica Díaz Oro, soy profesora en el área curricular de la lengua y la literatura. En el encuentro de hoy vamos a abordar la temática de los textos expositivo-explicativos. En una primera instancia distinguiremos algunas de las intenciones comunicativas que enunciadores, autores pueden haber planificado respecto de su público receptor. Asimismo, también nos vamos a detener en la superestructura, este esqueleto de partes constituyentes de textos que se ajusten a esta clasificación. También vamos a mencionar ciertos tipos textuales y soportes y portadores a través de los cuales pueden llegar a circular o los podemos llegar a encontrar. Y a su vez nos vamos a detener en las características de este tipo de producciones. No solamente con el objetivo de poderlas reconocer en alguna producción que nosotros estemos lectocomprendiendo o que estemos escuchando, sino también en el caso de que estemos trabajando en la producción de un texto que deba adecuarse o ajustarse a esta clasificación, poder revisar si esa producción cumple con estas condiciones, a los fines entonces de poder utilizar estas características como herramientas de revisión de nuestra misma producción. Ahora bien, entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos lectocomprendiendo, de que estamos trabajando con un texto que se adecue o que cumpla con las condiciones de pertenecer a este grupo de los expositivo-explicativos? Nos podemos concentrar en la intención comunicativa para ayudarnos y tratar de descubrir qué ha pretendido ese enunciador, ese autor, esa autora respecto de su público receptor en el momento en que nosotros estamos empezando a leer aquello que nos ofrece. Si nosotros descubrimos que su intención ha sido informar, muy probablemente ya estemos encaminados. Ahora, tenemos que tener cuidado porque no es informar sobre un tema nuevo, un tema novedoso que haya ocurrido recientemente. En ese caso estaríamos hablando de una noticia que se ajusta a otro tipo de superestructura. Estaríamos hablando de un texto narrativo en ese caso y probablemente su autor, su autora se relacionara con el universo del periodismo. Pero en el caso de los textos expositivos explicativos, la intención de informar se puede conjugar con la de enseñar, es decir, el autor, la autora va a tener la intención de informar enseñando acerca de algún tema vinculado con algún área del conocimiento. Por ejemplo, sobre ciencias sociales, sobre ciencias naturales, sobre el arte, sobre matemáticas. Entonces, ¿qué tipo de autores van a ser los que van a poder escribir, producir este tipo de textos? Autores que sean conocedores o que sean expertos en estas temáticas de distintas áreas del conocimiento. En un primer momento, esos autores no solamente van a estar pretendiendo informar acerca de esa área que manejan, enseñar, sino también exponer. ¿Qué implica exponer? Exponer es mostrar todo lo que ellos saben respecto de esa área del conocimiento. Ahora, ¿es suficiente con poder mostrar, con ser capaz de mostrar todo aquello que uno sabe respecto de un área del conocimiento? Y lo mejor sería que pudiéramos asociar, sumar a esta intención la de explicar. De allí es que, vinculando estas dos intenciones comunicativas, entendemos por qué el nombre de este grupo de producciones que se clasifican bajo todas estas condiciones se denomina expositivo-explicativos. Es un nombre compuesto. ¿Por qué? Porque en realidad, si tenemos en cuenta los receptores, el grupo receptor, el público al que va a llegar esta información que se está desarrollando, es posible entender la necesidad de explicar, porque explicar implica precisamente que a ese grupo receptor le quede clara esa información que se está mostrando a través de la exposición. ¿Cómo se logra esto? Se logra amalgamando, vinculando distintos recursos explicativos. Por ejemplo,
Si yo presento una terminología nueva sobre la cual mi público receptor no sabe mucho, entonces seguramente en una primera instancia la vaya a definir. Pero quizás con definirla no sea suficiente. Para procurar que le quede claro a ese público receptor, probablemente tendré que sumar una ejemplificación a los fines de ilustrar esa definición. Seguramente podré clasificar, podré comparar, resaltando contrastes y diferencias con una temática a la cual se pueda llegar a vincular aquella sobre la cual me estoy expresando. Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta que para poder enseñar, informar, exponer y explicar, es importantísimo manejar una variedad de recursos explicativos, ¿sí? Justamente para poder favorecer el hecho de que nuestro público receptor nos comprenda. En el caso de que necesites trabajar en profundidad o recordar la temática respecto de los recursos explicativos, te invito a que revises un video de este mismo canal que se titula así, Recursos explicativos. Finalmente, agreguemos una intención comunicativa más. Probablemente podamos leer o podamos trabajar en la producción de textos expositivos explicativos que tengan la intención de prescribir. ¿Y qué es prescribir? Prescribir implica determinar algo como obligatorio. ¿En qué textos o en qué casos ejemplos nosotros podemos llegar a notar la intención de prescribir? Y por ejemplo, si leemos una normativa o hemos ido al médico y el doctor nos ha indicado una receta de manera tal que nosotros aprendamos a suministrar o administrar el medicamento al paciente, ¿sí? Entonces, prescribir implica esto, determinar algo como obligatorio. Ahora bien, si nos detenemos en la superestructura, ¿qué partes de un texto nos permiten a nosotros ordenar la estructura general, el esqueleto de precisamente las partes constituyentes de un texto que se ajuste a estas condiciones? En principio vamos a tener tres grandes partes, o vamos a poder reconocer tres grandes partes. En primer momento, una introducción en la que los autores, los enunciadores, vamos a presentar ese tema que luego vamos a desarrollar. Eso vendría a ser el párrafo presentativo, esa introducción. Luego, todo el cuerpo de texto implica un desarrollo en donde se abordan las distintas subpartes, de las distintas subtemáticas de ese tema que nos hayamos propuesto desarrollar. Y finalmente podemos tener una conclusión a la que seguramente vamos a llegar a través de algún conector de cierre. En síntesis, finalmente, luego de todo lo expuesto, y de esa manera indicamos que estamos haciendo una revisión de todo lo que se ha desarrollado a los fines de ofrecer, por ejemplo, una solución a un posible problema que se haya desarrollado, o mencionar algún efecto de ciertas causas, o simplemente hacer una revisión de todos los puntos abordados. Ahora bien, ¿por qué aparece la conclusión entre paréntesis? Porque nos vamos a encontrar con ciertos tipos de textos expositivos explicativos en los que, dependiendo cómo organizamos la microestructura, es decir, el desarrollo de la información, no va a resultar obligatorio elaborar este párrafo de cierre, este párrafo de síntesis. Lo veamos a través de un ejemplo. Si nosotros quisiéramos desarrollar cuáles son las superestructuras principales en la lengua española, que nos permiten clasificar los textos. En un primer momento mencionamos o anticipamos que vamos a desarrollar la temática de las superestructuras textuales dentro de lo que es la gramática de la lengua española, y luego probablemente nos pudiéramos valer del recurso de la clasificación. Allí podríamos mencionar a las tramas o superestructuras narrativa, descriptiva, argumentativa, dialogal o conversacional, la expositivo-explicativa
o bien la instruccional o instructiva, que incluso algunos autores incorporan dentro de lo que es la superestructura expositivo-explicativa. Ahora bien, luego de haber caracterizado cada una de estas superestructuras e indicar aspectos relacionados con sus distintas subpartes, muy probablemente no sea obligatorio o no necesitemos hacer una síntesis o una conclusión, de manera tal que a través del recurso de la clasificación vinculado con la descripción en la descripción misma con, por ejemplo, una definición, ya tendríamos un texto completo. También ocurre cuando trabajamos con leyes o cuando trabajamos con normativas o cuando trabajamos con definiciones de diccionario. Simplemente tenemos el cuerpo de texto, probablemente luego de una presentación, y ya no es necesario, no es obligatoria la conclusión. Por eso es que la conclusión aparece entre paréntesis, porque no es obligatoria que aparezca o que se pueda llegar a reconocer en absolutamente todos los tipos de textos que se puedan llegar a catalogar como expositivos explicativos. Ahora bien, mencionemos algunos ejemplos puntuales. Ya hemos hecho alusión, por ejemplo, a las definiciones de diccionario, a la normativa y a las leyes que van a tener seguramente la intención comunicativa de prescribir, es decir, de determinar justamente aquello que informan como obligatorio. Pero no son los únicos tipos de textos. ¿Cuáles son los más usuales, los que desde el universo estudiantil se abordan permanentemente a los fines de estudiar? Y algunos de ellos son artículos de divulgación científica. Los artículos de divulgación científica van a ser textos entonces que cumplan con todas estas características, pertenezcan a la superestructura expositivo-explicativa, sean redactados, planificados por expertos o conocedores en el tema y se relacionen con algún área determinada del conocimiento. Por ejemplo, si leyéramos un texto que se trate sobre los beneficios de la alimentación saludable, seguramente en este caso estarían desarrollados, explicados, formulados por médicos nutricionistas o de pronto alguna endocrinóloga o algún gastroenterólogo, es decir, algún conocedor, algún experto dentro del área de la medicina que pudiera informarnos enseñando, exponiendo, explicando e incluso prescribiendo acerca de estos beneficios de una alimentación saludable. Por otro lado, también tenemos las clases orales que ofrece un docente frente a su grupo de estudiantes, que va a ser en ese caso su público receptor, clases escritas que nos llegan a través de PDFs, por portales web, clases virtuales, clases a distancia. Las clases, el desarrollo de una clase es un texto expositivo explicativo. Asimismo, en esas mismas clases, en tanto no sean solo teóricas, también se van a redactar actividades y las actividades también son textos dentro del universo de los textos expositivos explicativos. Por lo tanto, debemos procurar en el momento en que expresamos cuáles son las actividades o los interrogantes que pretendemos que respondan nuestros estudiantes, ser muy claros respecto de los pasos, los recursos que necesitamos, porque estamos exponiendo, pero a su vez necesitamos ser explicativos. Necesitamos que se nos comprenda qué es lo que estamos requiriendo para poder cumplir o cumplimentar los pasos de una determinada actividad. Como contrapartida, también las respuestas a estas actividades, a estas inquietudes o interrogantes, las respuestas a exámenes, son textos expositivos explicativos. Por lo tanto, los estudiantes que deben abordar la resolución de estas actividades y deben elaborar respuestas, deben tener claro también que la intención comunicativa de exponer y explicar se debe poder percibir en sus textos respuestas. En este caso, nuestro receptor seguramente va a ser un docente, una docente, que necesita saber
no solamente que manejamos una definición en relación a un tema, sino que lo sabemos explicar. De tal manera le vamos a dar cuenta a ese docente, a esa docente en cuestión, que somos capaces de mostrar todo aquello que sabemos, pero que también tenemos en cuenta nuestro público receptor y de esa forma somos capaces de ser explicativos. ¿Cómo se logra esto? Siempre amalgamando recursos, vinculando recursos explicativos, no utilizando uno solo. Recordemos que los recursos explicativos son solidarios, deben ayudarse entre sí. A una definición le puedo agregar una ejemplificación, o bien una aclaración, o bien una comparación, o varios de ellos, de manera tal de poder dejar claro el tema que desarrollo. Por otra parte, no son solamente las clases o las actividades o las respuestas los únicos tipos de textos expositivos explicativos. Sumado a las normativas que ya habíamos mencionado, a las indicaciones propias de un médico, podemos llegar a tener las reglas ortográficas, por ejemplo, o las reglas gramaticales. Estas también van a ser parte del universo de los textos expositivos explicativos. Y podemos agregar uno más. Podemos hablar de los artículos académicos. Los artículos académicos pueden ser, por ejemplo, monografías, pueden ser informes de experimentos, pueden ser dossiers. Hay una gran clasificación de artículos académicos, pero siempre y cuando nosotros podamos descubrir estas intenciones comunicativas en los mismos, vamos a decir o vamos a estar seguros de que ese tipo de artículos académicos constituye un texto expositivo explicativo. Lo veamos a través de un ejemplo. Nos concentremos en las monografías. No toda monografía resulta un texto expositivo explicativo. ¿Por qué? Porque hay algunas que se pueden agrupar o clasificar dentro del ámbito de los textos argumentativos, que se corresponden con otra superestructura y con otra intención comunicativa. En ese caso, seguramente se va a haber partido de una hipótesis, a la cual queremos demostrar legitimizándola o demostrando su veracidad. Es decir, que la intención comunicativa consiste en convencer o persuadir a mi público receptor respecto de esa veracidad de la hipótesis que nos hemos planteado. En el caso de una monografía expositivo-explicativa se puede haber tratado o puede haber sido un artículo académico que redactamos tras haber participado de algún experimento. Supongamos que estuvimos trabajando con algún experimento en el área de la química o de la física y hemos recabado resultados. De esa manera nos vamos a ayudar con datos estadísticos y vamos a hacer toda una descripción del proceso. Y en ese caso, la intención comunicativa va a ser la de informar, enseñando sobre un tema determinado de un área del conocimiento, exponiendo todo aquello que sabemos, pero también explicándolo. Y en ese caso, esa monografía sí reuniría todas las características propias de un texto dentro de los expositivos explicativos. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar nosotros este universo, estos distintos tipos de textos? Y podemos tener o encontrarlos en soportes papel, en portadores como por ejemplo manuales, enciclopedias, diccionarios, las carpetas en el caso de las clases, y también estos mismos tipos de textos los podemos encontrar en soportes electrónicos, en los mismos o magnéticos, en los mismos portadores. Es decir, nosotros podemos prender una computadora y en tanto y en cuanto tenga internet, encontrar un portal web con enciclopedias, con manuales, con diccionarios, con carpetas de clases, plataformas como Classroom, por ejemplo, o Jitsi Meet, en la que incluso nos vamos a poder reunir o a través de las cuales nos vamos a poder reunir docentes y estudiantes a los fines de elaborar entre ambos a través de una trama incluso dialogal,
una clase como texto expositivo explicativo. Pero bueno, concentrándonos en lo que es la producción misma, ¿sí? Es decir, pensando en que probablemente tuviéramos que preparar una clase para exponerla frente a un grupo oyente. O si estamos elaborando una producción que va a circular a través de un soporte papel de manera escrita. Y tenemos que controlar cuáles son las características que deben tener este tipo de producciones. ¿Cuáles no pueden faltar? ¿Cómo yo me doy cuenta que realmente estoy cumpliendo con las condiciones de que una determinada producción sea de carácter expositivo explicativa? Nos vamos a concentrar en un primer momento en la objetividad. Un texto expositivo explicativo debe ser objetivo. ¿Y qué implica la objetividad? La objetividad implica describir la realidad tal cual es. Esto implica que no tenemos que dejarnos influenciar por sentimientos, por emociones o por afinidades que nosotros tengamos respecto de un tema determinado, porque de esa manera distorsionaríamos la realidad. ¿Esto significa que la subjetividad es mala? No, para nada. La subjetividad es hermosa, pero no es adecuada para ser utilizada como característica dentro de este tipo de textos. Uno puede ser subjetivo, por ejemplo, cuando brinda una opinión y la fundamenta. O puede ser subjetivo si estamos escribiendo una carta sentimental a alguien más. O puede ser subjetivo si necesito hablarle a un amigo de mis emociones y sentimientos. Pero no en el momento en que tengo que desarrollar un tema, pretendiendo informarlo y explicarlo. En ese caso debo procurar ser objetivo. Supongamos que yo tengo que describir este pizarrón, porque me he planteado que va a ser el centro de mi tema para desarrollar. Y en ese momento, cuando lo empiezo a describir, ¿cuáles serían las características objetivas? Aquellas que lo describen tal cual su realidad. Yo podría decir que el pizarrón es un elemento que sirve, por ejemplo, para poder brindar clases en los que se puede utilizar un fibrón en el caso de que tenga una base blanca, o en los casos de las pizarras negras, una tiza, para poder escribir sobre él. Puedo decir que en el caso de este que se ve en el video es rectangular y es pequeño comparado con las dimensiones propias de alguno que se utilice en un aula con una asistencia masiva. De esa manera estoy siendo objetiva. ¿Por qué? Porque simplemente describo la realidad. Ahora, si yo involucro percepciones personales, como por ejemplo me gusta, me resulta cómodo, me resulta incómodo, ahí en ese caso estoy mezclando la subjetividad y no es adecuado dentro de los textos expositivos explicativos. Pensemos en las clases. En las clases los docentes debemos procurar ser objetivos, de manera tal de poderle brindar una información certera, es decir, la realidad descripta a nuestros estudiantes. Sin embargo, muchas veces no ocurre así, de manera tal que también hay que estar alerta como estudiante en el momento, o como receptor en general, en el momento en que yo estoy asistiendo a una clase o leyendo un artículo de divulgación científica, o ese artículo de divulgación científica lo está proveyendo un experto a través de una entrevista televisiva, tengo que estar atento, tengo que estar atenta, de manera tal de poder descubrir estas marcas de subjetividad para poder quitarlas y quedarme con lo que es la información objetiva. Ahora bien, pasemos al registro formal. ¿Qué implica que un texto expositivo explicativo deba utilizar el registro formal para la expresión, para su formulación o la formulación de sus frases? El registro formal tiene que ver con términos lingüísticos que se relacionan con la normativa de una lengua estándar. En el caso del lenguaje español, la Real Academia Española elaboró la gramática con toda la normativa, por supuesto, referida a la gramática, a la estructura gramatical de las frases y a la ortografía, de manera tal que nosotros, si sabemos que
nuestros docentes nos van a corregir el registro formal en el caso de estar trabajando en un examen, muy probablemente no podamos escribir el que con una Q y una apóstrofe, porque resultaría en una abreviatura informal que no está contemplada dentro de esa normativa de la gramática de una lengua estándar, ¿sí? Eso implica un registro formal. Entonces, términos lingüísticos que se ajustan, se adecúan a las reglas gramaticales y ortográficas de una determinada lengua estándar. Ahora, nos concentremos un ratito en los verbos. ¿De qué manera podemos nosotros enunciar frases que a su vez sean objetivas, claras, que procuren informar y reflejar la realidad a través de un registro formal? Bien, los verbos tienen que estar en modo indicativo. Recordemos que dentro de lo que es el lenguaje español, nosotros tenemos 3 tipos de modos verbales: el modo indicativo, el modo subjuntivo, el modo imperativo. A través del modo imperativo expresamos órdenes. A través del modo subjuntivo expresamos deseos. Por ejemplo, ojalá que llueva. De hecho, si expresamos una frase así, ojalá que llueva, no sería adecuada de utilizar en un texto expositivo explicativo, porque por un lado está demostrando o está expresando una determinada afinidad del enunciador respecto de un fenómeno climático. Y por otra parte, no estaríamos cumpliendo con la objetividad. No estamos definiendo el fenómeno climático en sí, sino una afinidad determinada del enunciador respecto de ese fenómeno en cuestión. Ahora bien, entonces, ¿para qué sirve el modo indicativo? El modo indicativo sirve para expresar estados o expresar hechos que han sucedido, que suceden o que sucederán. Por lo tanto, nosotros dentro de lo que es la conjugación verbal del modo indicativo tenemos el tiempo presente, tenemos un amplio universo de pretéritos, tanto simples como compuestos, como por ejemplo el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior. También tenemos los futuros, futuro simple y futuro compuesto, y tiempos condicionales, condicional simple y condicional compuesto. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la tercera persona? Cuando hablamos de la tercera persona tenemos que concentrarnos en los pronombres que acompañan a la conjugación. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. El yo consistiría en una primera persona del singular. El tú es la segunda persona del singular. El él, el ella, el ellos, el ellas son terceras personas, tanto del singular como del plural. Esto implica que cuando uno está desarrollando un tema dentro del universo de todos los que se abordan de modo expositivo explicativo, es decir, nosotros pretendemos informar y explicar un determinado proceso, una determinada temática, estamos hablando sobre un autor, sobre algún campo de la ciencia, ese tema va a ser sujeto, ese él o ese ella de quien estemos hablando va a ser el sujeto y puede ser singular o plural dependiendo de la temática. Por ejemplo, si estamos hablando de fenómenos climáticos, entonces ellos van a ser el sujeto de nuestra enunciación. Ahora, si estamos concentrándonos en la lluvia, va a ser ella el sujeto de nuestra enunciación, o si hablamos de el huracán, va a ser ese fenómeno el sujeto de nuestra enunciación. Y hablando de enunciación, nos concentremos en el tipo de frases que debemos procurar sean aquellas que estructuran la formulación de nuestra expresión. Las frases deben ser enunciativas. ¿Qué implica que una frase sea enunciativa? Para esto tenemos que recordar brevemente la clasificación de las frases dentro de la lengua española según la actitud del hablante. Tenemos frases enunciativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, es decir, del universo de los deseos, o dubitativas, a través de las cuales expresamos dudas. Bien, en el caso de los textos expositivos explicativos, nosotros tenemos que utilizar frases enunciativas, es decir, declarativas, aseverativas, ya sea que sean estas afirmativas o negativas, mediante las cuales nosotros precisamente
enunciemos un tema, lo describamos, lo expresemos, tanto en cuanto a un proceso que ocurre en el presente o cómo ocurrió en el pasado o cómo ocurrirá en el futuro. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos el desarrollo, abordamos el desarrollo de una temática a través de todas estas características expositivas explicativas, debemos procurar utilizar vocabulario técnico. Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de la lluvia, podemos indicar la procedencia del término, es decir, hacer mención acerca de su etimología, es decir, un término que viene del latín y contar esa procedencia. Y por otra parte, utilizar términos específicos, vocabulario específico. En este caso, hablaríamos de un fenómeno atmosférico de tipo hidrometeorológico. Hidrometeorológico es una palabra compleja, podríamos llegar a decir, un término complejo. Cuando nosotros hablamos coloquialmente, informalmente, sobre la lluvia, no decimos que es un fenómeno hidrometeorológico. Decimos llueve mucho, me da frío, pero no utilizamos este vocabulario específico que sí es propio de los textos expositivos explicativos. Ahora bien, en cuanto al orden lógico, el orden lógico se relaciona con la microestructura, es decir, de qué manera nosotros ofrecemos la información organizada a los fines de que sea comprensible por nuestro grupo receptor. Probablemente querramos describir el tema, probablemente tengamos pensada una organización en la que vamos a detallar causas para luego mencionar un efecto. O quizás querramos sí o sí que cuando nuestro grupo receptor nos lea pueda comparar procesos, hechos históricos, personajes, como el universo del orden lógico, es decir, las distintas posibilidades de organizar la información interna de un texto son varias. Y es muy importante tener presente cada una de ellas, no solamente desde el punto de vista de la planificación, es decir, cuando vamos a abordar la escritura de un tipo de textual como este, sino también para poder reconocer esa estructura esquemática que ha guiado la planificación de la escritura en el caso de que estemos abordando el análisis de otro receptor, de otro autor. Entonces vamos a dejar esta temática para un segundo encuentro, en la que la podamos describir y abordar con detenimiento, ¿sí? Hagamos un repaso entonces. Acá estaríamos llegando a lo que viene a ser la conclusión de esta clase o de este encuentro. Para poder abordar todas las condiciones que nos permiten reconocer a un texto como perteneciente al grupo de los expositivos explicativos, hemos hecho alusión a la intención comunicativa, que no tenemos que perder de vista, al hecho de que puede llegar a presentar tres grandes partes: un párrafo presentativo, todo un desarrollo temático y una conclusión, aunque dijimos que la conclusión no es obligatoria. A su vez mencionamos distintos tipos textuales y soportes y nos concentramos en cada una de estas características que nos permiten o bien reconocer que estamos abordando el análisis de un texto expositivo explicativo que nos haya llegado escrito o a través de un discurso oral, o bien en el momento en que vamos a estar en el papel de escritores, poder revisar que nuestra producción se ajusta a estas condiciones. Nos queda pendiente entonces el orden lógico y para este desarrollo en particular los invito a ver el segundo encuentro, la clase que va a continuar con el mismo título, Texto Expositivo Explicativo 2. Si ha quedado alguna consulta en relación a todas estas temáticas abordadas, por supuesto los leo a través de los comentarios, y en el caso de que gustaran sugerir alguna otra temática del universo de la lengua, la literatura, la gramática o la sintaxis, va a ser un placer preparar una clase en relación. Hasta entonces tengamos esa oportunidad. Muchas gracias.